tranvía, ¿cómo lo puedo explicar? El tranvía era una paratosca grande donde iba sobre unas vías como si fuese un tren, pero por la calle, lo manejaba un motorman que iba adelante y atrás era el boletero que vendía los boletos. Cuando vos querías bajar, el motorman o vos mismo, había una cuerda que vos tocabas. Si era una campanita sola, era para parar, que parara en la esquina. En la esquina no, en las paradas. Cada 2 cuadras me parece que había una parada de tranvía. Y con eso, bueno, con eso se viajaba. El trolebús era que tenía la terminal ahí en Puente Saavedra, del otro lado, del lado capital. Era el que andaba con electricidad, como el tranvía, con un riel eléctrico arriba. Eran como un colectivo inmenso de grande, pero con una lanza arriba que iba todo por un alambre eléctrico. Iban por todos lados. En el trolebús viajé muy poco, pero el trolebús era también un colectivo, ahora como estos más grandes que hay, con dos varillas que tocaban sobre rieles que iban por el aire. O sea, era como el tranvía, porque el tranvía también tenía una cuerda, una soga, no soga, sino era una soga de metal, donde corría una roldana que era la que le daba electricidad para poder funcionar. Eso cuando éramos chicos a veces se lo sacaban y el tranvía quedaba parado, se paraba, no podía, sí, tenía que venir el hombre y ponerlo de vuelta. Y aparte de gritarnos unas cuantas cositas, ¿no? Bueno, el trolebús era diferente porque ya era como un colectivo y tenía 2 rieles. 2 rieles de lo mismo, 2 cosas que le mandaban electricidad y era un aparato que era un ómnibus que andaba eléctrico. Lo que pasa es que yo no viajaba tanto con el trole. No, el colectivo, el gran invento argentino, existió siempre. Lo que pasa que cuando yo era chica, cuando empecé la escuela secundaria, cuando era chica existía el tranvía. Y cuando empecé la escuela secundaria, como yo vivía en Liniers y estudiaba en Caballito, en la Escuela Normal 4, había un tranvía que estaba reservado para las chicas del Normal 4. O sea, salía de Liniers y entraba a parar en Villaluro, Floresta, o sea, todos hasta dejarnos en la puerta de la escuela. Pasaba determinada hora, lo perdías y perdiste, tenías que tomar un colectivo público. Lo que pasa que el reservado tenía la ventaja de que íbamos nada más que las compañeras. Podíamos ser de distintas divisiones, de la misma división, pero íbamos nosotras. No, iba bastante rápido. Iba bastante rápido. Hasta Caballito. Después de Caballito tomaba un micro, que siempre nos tocaba el mismo micro, parecía, y me decía, ¿dónde está María que la perdí? ¿Dónde está María? Porque yo era petiza, bueno, soy petiza. Era chiquita y los paquetes eran más grandes que yo, de camisa. Y entonces me dice, ¿dónde está María? Que no se ve. Y me ayudaban a subir el paquete y todo. Donde yo vivía, pasaban 3 líneas de colectivo. Y estaban las calles asfaltadas, no había calle de tierra. Acá en Buenos Aires. Pasaba el 4, el 2 y el 7, que ahora tienen otros números. Eran esos antiguos que yo no sé las marcas, pero que eran medios redonditos así, con adelante alargados y redonditos y chiquitos. No, eran Chevrolet modelo 36, 34, eran chiquititos. Antiguamente no, había, que le llamamos la bañadera, se llamaba. ¿Qué era eso? La bañadera porque eran todos abiertos, eran largos y eran todos abiertos. Por ejemplo, estaba el asiento y eran todo vidriado todo alrededor. Parecían realmente. Y tenía arriba, no tenía techo de chapa, tenía como una lona arriba, ¿viste? Antes vos ya de por sí ya los conocías por los colores. Por ejemplo, el 55 era colorado y azul. Un ejemplo, tenía unas rayas azules. Vos subías y le pedías hasta dónde ibas y el chofer tenía una boletera con los boletos. Entonces, si vos decías, no sé, porque
Cuando éramos chicos no sabíamos, pero era por secciones. Ahora me di cuenta que era por secciones, y decía, bueno, yo voy hasta Nazca y Rivadavia. Entonces él te cortaba un boleto de un color y con unos números tenían, aparte del numerado que era el que correspondía a ese boleto, tenía como si fuesen cortes justamente de etapas. Yo no lo sabía. Entonces cortaba el boleto en 3 y vos sabías que, yo no sabía, pero si subía el antiguo chancho, que era el que marcaba y que el inspector sabía que si vos tenías el número 3 era porque ibas a llegar hasta Nazca y Rivadavia. Si te pasabas ibas a tener que pagar de vuelta. Pero nuevamente te vuelvo a repetir, no había mala intención. Entonces si vos ibas hasta Rivadavia y Nazca, era hasta Rivadavia y Nazca. No iba a pasarte. Claro. Y los colectiveros casi siempre viajábamos siempre lo mismo. Y acá los colectivos de acá también eran todos vecinos. Y una vez te voy a contar que ahora te roban. Un colectivero que vivía acá a la vuelta, yo le di y no esperé el vuelto. Pero ni me acordaba ni nada. Y vino, me golpea la mano a la noche. Y me dice, Pepina, dice, no te di el vuelto del colectivo. Me vino a devolver el vuelto del colectivo. Un tal Rodríguez. En realidad la vida se hacía muy en el barrio. Yo casi, no te digo que de grande, pero sí ya adolescente, era como que usé más cotidianamente medio de transporte público, que era colectivo. El subte lo conocí bastante más grande, en la universidad. Pero además mi papá tenía coche, que no era lo más común, pero entonces todas las salidas cotidianas eran en el barrio. El colegio estaba en el barrio, la primaria estuvo en el barrio, secundario estuvo en el barrio, y los paseos, que eran en familia, íbamos con el auto. Los colectivos eran hermosos, porque eran chicos, invento argentino, todos con los mismos filetes que hay ahora por el abasto, con Gardel y todo ese tipo de cosas, todo ese trabajo así que era una cosa de locos, y eran más chicos, entonces vos subías, había un boletero, te vendía el boleto, lo cortaba en ese momento, de acuerdo a que lo que le pedías, le pagabas y te daba el vuelto. Después, con los años, desapareció el tan chico, vino uno más grande, pero aparte de eso desapareció el boletero. Entonces fue cuando se empezaron a volver locos, los que manejaban, vendían boletos y hacían todo a la vez, porque era imposible. Era imposible porque cuando entraba a subir mucha gente, el tipo entre que tenía que manejar, correrse al interior, porque la gente se quedaba adelante, y aparte de eso, vender los boletos a cada uno, era una cosa de locos. Realmente las máquinas le solucionaron el problema. Y te daba el vuelto el colectivero. Tenía una maquinita con las diferentes monedas que hacía clic, clic, que esa que hacía así, que movía un cosito y por abajo salía la moneda. Así era la forma de viajar. Que no es como antes que te decía, siéntese señora, siéntese. Ahora no te dan el asiento ni que te estés así. Porque están embarazadas y que se queden ahí paradas, pero no te dan el asiento. Pero antes, Dios me libre, antes en el tren, o en colectivo, o en tranvía, lo que sea, se iba lleno y te veían con una criatura más. Pero ahora no respetan nada. Cuando subí al colectivo, cuando yo era más grandecita, pero no tan chiquita ni tan grande, si había algún chico o un señor, se levantaba y te daba el asiento para que vos te sientes. No me pasó esto cuando estaba embarazada de mi hijo, del primer hijo que tuve. Venía de trabajar, estaba más o menos de 7 meses y venía el colectivo repleto porque ya eran otros años, ya era el año 77. Y que me dijo, el colectivero dijo, denle el asiento a la señora, y contestó la gente, ¿por qué no te levantás y se lo das vos? Eso fue terriblemente atrevido y ya se venía perfilando lo que iba a pasar, que ahora nadie se levanta a darte el asiento, nadie.
Yo recuerdo los semáforos, pero no te puedo decir en qué momento surgieron los semáforos. Viste, lo que pasa es que estaban los policías en las esquinas cuidando el tránsito también. En determinadas avenidas estaba la garita del policía que dirigía un poco el tránsito desde ese lugar. Semáforo hay ahora, semáforo no existía. En aquella época era en la esquina, te digo una de las esquinas, Corrientes y Canning, que ahora se escala Avenida Ortiz. En el medio estaba la garita, vos subías, bueno, yo no, el policía tenía que subir los 6 escaloncitos que tenían como una escalerita, se metía ahí adentro y dirigía el tránsito de ahí. El tránsito más o menos, mucho menos que ahora por supuesto. Cuando yo era chica no había semáforos, estaba el vigilante. El vigilante que ordenaba el pase de los coches, porque los que controlaban el tráfico era la policía municipal, que se llamaban los zorros grises, que eran como policías pero con traje gris, los policías azules. Bueno, ellos eran los zorros grises. Entonces las multas te las hacían los zorros grises. Los choferes se cuidaban del zorro gris, no del vigilante. El vigilante te decía si tenías paso vos o había que dejar pasar se dejaba pasar a una persona mayor, una persona embarazada, a una persona con chicos. Bueno, eso lo hacía el vigilante, pero las infracciones corrían por cuenta de los zorros grises, que era la policía municipal, que eso ya no hay tampoco más. Y el policía se ponía las mangas blancas, que al ponerse las mangas blancas era el que podía dirigir el tránsito y lo dirigía perfectamente. Si estoy diciendo Corrientes y Canning, que es un lugar, no hablemos de 9 de julio, no hablemos del centro, y eso también existía ahí. No, era muy lindo, era otro tipo de tránsito y otro tipo de gente que manejaba también, porque manejaba, pero no había tanto peligro. No había mucho tránsito, en realidad no había. Se respetaban todas las normas de tránsito, que no eran tantísimas como hay ahora. Había una persona en las avenidas más importantes o en los cruces más importantes de calles, había una garita con una persona que dirigía el tránsito, que no era tanto. Además se mezclaban autos colectivos con carros y bicicletas y alguna que otra moto. Muy poco. No, auto muy poco. Había más carro tirado a caballo, que eso era hasta la prohibición, no sé cuándo salió eso, pero había muchos carros a caballo, casi todo era todo a caballo. Más que era todo calle de tierra, no podían andar coche, muy poco. El trapito no existía nada. Pues estacionabas donde querías y estabas bárbaro, porque nadie te tocaba el auto, ni nadie te lo limpiaba, ni nadie le hacía nada. Lo ponías en cualquier lugar. No, accidentes de tránsito no había. Los había, pero muy poco. No es como ahora. Mira, había mucho menos tráfico, así que yo no sé si se respetaba mucho el hecho de la esquina. Quizás si ibas con criaturas sabías que el vigilante de la esquina te iba a dejar pasar, entonces era más seguro. Pero como tampoco había que estar esperando para que pase un auto, no creo que se respetara mucho el pase por las... La verdad que no lo recuerdo, pero me parece que no se respetaba mucho. La senda peatonal no existía, eso seguro. Pero a lo mejor sí, una persona mayor, hasta porque el vigilante le ayudaba a cruzar, buscaba las esquinas, eso sí. Pero después, salvo en las grandes avenidas, no había gran tráfico. Una porque eran calles de tierra, no había, y si no, mejorado. El mejorado es el asfalto sobre la tierra misma, se ponía asfalto líquido con piedra, que es el mejorado. Después pasaba una máquina con un rolo grande que lo achataba, pero duraba mínimo. Aparte que había camiones, en ese tiempo no eran camiones grandes. Y bueno, el tráfico sí era... Y coches eran todo modelo, los Chevrolet, los Ford, pero eran terribles coches, que no se rompían nunca, porque tenían una chapa y unos motores que actualmente ahora son de colección esos coches.